Hola nuevamente, Miguel Ángel Berti, su profesor del curso. Vamos entonces a continuar en este video con el tema de la evaluación, el diseño de evaluaciones. En particular, vamos a ver el tema de cómo diseñar una guía de observación. Ya hemos analizado para qué la vamos a utilizar. Básicamente, la guía de observación nos sirve para la evaluación de algunos desempeños de las personas. Utilizamos para valorar el logro en el desempeño, actitudes o aprendizajes que tiene una persona a partir de indicadores que reflejen la posesión de un aprendizaje o de una competencia. Vamos a ver ahorita cómo diseñamos los indicadores, pero básicamente, a diferencia del cuestionario y, por ejemplo, de una lista de cotejo, aquí lo que queremos observar es aquellas cosas que no son intangibles, pero que la persona debe poseer para realizar un buen desempeño. Es decir, son conductas, son valores o son formas de resolver que tenemos que ir observando. Vamos a ver entonces que, igual que en el caso de los otros instrumentos, nos puede servir tanto para la evaluación diagnóstica como para la evaluación intermedia o evaluación sumativa. Y en todos los casos, lo que queremos ver es cómo se desempeña la persona, ya sea porque es el producto final, es el propósito del curso o el objetivo, o ya sea porque es algo que queremos a mitad del curso ver cómo se desempeña para que aprenda de sus errores una vez que observamos cómo lo hace. Bien, vamos a ver entonces cuál sería la estructura para el diseño de una guía de observación. Primero tenemos que definir el proceso, es decir, a partir de lo que nosotros planteamos en nuestro propósito o de los objetivos de cada una de las unidades temáticas que desarrollamos en nuestra sesión, en nuestro curso, nosotros definimos el proceso de las tareas o los valores o los resultados que esperamos que logre la persona. Es decir, las tareas, ustedes como administradores o estudiantes de la licenciatura en Administración Educativa, no les es del todo o del nada desconocido, por ejemplo, un flujograma. Si ustedes desarrollan un flujograma de las tareas tal como esperamos que las desarrolle una persona dentro del proceso de aprendizaje o una lista enunciativa de paso 1, tiene que hacer esto, paso 2, esto, así como si hiciéramos un manual de procedimientos, entonces ese puede ser la base para el inicio del diseño de una guía de observación. Definir paso a paso cuáles son los elementos de las tareas que queremos evaluar. O también los valores, es decir, los valores de una persona tiene que ver con cómo se reflejan, cómo se conduce la persona a la hora de conducirse, por ejemplo, con el valor de, de la, de la, de la equidad. Tenemos que establecer si la persona, cuando se relaciona con otras personas, se conduce entre iguales. Si nosotros queremos valorar o medir si tiene la persona el valor de la inclusión, entonces tenemos que poner, se conduce sin hacer actos o palabras de discriminación, se dirige de igual forma hacia los demás. Todo eso lo vamos desarrollando sobre cuáles serían las conductas que reflejen los valores que estamos buscando en el desarrollo, en el desempeño de la persona. O si lo que nosotros queremos valorar es el resultado, la exposición de un resultado, entonces nosotros tenemos que decidir o diseñar cuál sería la naturaleza del desempeño de la persona a la hora de presentar un resultado. Por ejemplo, un resultado podría ser que en una reunión la persona presente los resultados de trabajo. Entonces, vamos a evaluar su desempeño en esa presentación de resultados. Entonces, tendríamos que decir, bueno, la persona presenta el trabajo que va a desarrollar, cómo lo presenta, y ahí tenemos ya un indicador. La persona destaca los resultados respecto a los objetivos de la organización. Si lo hace, entonces ya tenemos el otro elemento. La persona presenta un pronóstico de las necesidades para poder concluir con las metas anuales. Entonces tenemos otro elemento que vamos elaborando y que vamos midiendo o valorando en esta guía de observación sobre cómo se desempeña a la hora de realizar los resultados de su trabajo. Bien, para cada uno de los aspectos se deben, o sea, una vez que definimos los pasos en las tareas, las características de la conducta cuando se posee un valor o de los resultados, las conductas esperadas cuando presenta un resultado, para cada uno de estos aspectos uno tiene que definir cuáles son los indicadores de logro. Estos generalmente son enunciados sobre cómo debe realizarse la tarea y manifiestan el valor o presentar, y debe manifestar un valor o presentar un resultado. Es decir, cuánto vale. Igual que en otros instrumentos, nosotros una vez que decimos, bueno, estos son los aspectos que voy a evaluar si la persona se desarrolla con el valor de integridad o el valor de honestidad, voy a ver si la persona realiza el procedimiento correcto
y paso a paso para una matriz de marco lógico, o voy a ver si la persona conduce una ceremonia o un acto protocolario con todos los pasos que debe, con todas las conductas y pasos que deben integrarse. Ya una vez que lo defino, debo de establecer cuánto va a valer cada uno de estos pasos, qué porcentaje debe tener y diseñar los indicadores, que como aquí lo comento, generalmente son enunciados sobre cómo se hacen las cosas, ¿no? Es decir, ¿cuál sería la característica de una matriz de marco lógico? Los pasos para seguirla. Primeramente, hace una indagación cuantitativa, después establece el objetivo, etcétera, y vamos planteando si lo va haciendo y cuánto vale cada paso. Evidentemente, los pasos más importantes deberán tener una ponderación mayor. Este cálculo es importante porque también tenemos que identificar aquellos elementos que son esenciales. Si somos demasiado detallistas en el comportamiento y hacemos una lista, una guía de observación con una gran cantidad de indicadores, nos va a llevar mucho tiempo la evaluación. Si ponemos aquellos indicadores que son sustantivos, y muy importantes, entonces la evaluación tal vez nos lleve menos tiempo. Eso tiene que ver también con el diseño de curso, con cuánto tiempo contamos para realizar esta evaluación. Y debe definir la ponderación de cada aspecto y de cada indicador en la valoración total, es decir, cuánto va a valer en puntos, cuántos puntos vale esta conducta, cuántos puntos vale este otro indicador, hasta que llegamos al 100%, y como les repito, pues también depende mucho de cuántos indicadores vamos a considerar. Bien, ahora vamos a pasar a las recomendaciones antes de la redacción de los indicadores, que tiene que ver con, una vez que tenemos definidos estos elementos, estos paso a paso, estos identificadores de los criterios o estos identificadores del resultado, tenemos que decidir cuáles sí vamos a integrar en la evaluación. Tenemos que evaluar lo que es esencial, lo que es consecuente con el propósito, concentrarnos en eso y tal vez discriminar en aquellos elementos que no son tan esenciales para el cumplimiento del propósito. Centrarse en los elementos que son importantes, considerar la integración de conocimientos y habilidades que tiene la persona. Acuérdense que como estamos hablando de desempeños, no solamente debes saber hacerlo, sino hay que hacerlo, tiene que poder hacerlo bien, es decir, demostrar la habilidad para hacerlo. O sea, no solamente decir, bueno, presentó el resultado, sino a lo mejor a la hora de que lo presenta tiene que ser con una claridad en la exposición. Debe hacerlo con brevedad, debe hacerlo en pocos segundos. Si lo hace en un minuto, lo va a hacer una presentación demasiado complicada, entonces el desempeño no se está cumpliendo correctamente y todo esto lo debemos integrar en la redacción del indicador. Debemos evitar redactar el indicador de forma apreciativa, es decir, que le apueste a la subjetividad de la persona que va a evaluar, es decir, evitar poner cosas como adecuadamente, con eficacia, es correcto, ¿no? Porque entonces ya queda a la discreción de quien lo evalúa. O sea, presentó, por ejemplo, un maestro de ceremonias, presentó a la mesa de honor, ¿no? La presentó correctamente, con eficacia, pues eso queda a valoración de la persona que está evaluando. En cambio, si ponemos los elementos objetivos de la evaluación, sino presentó a las personas de la mesa directiva señalando su nombre, su cargo, y diciendo si va a hablar o no, o si no, no va a hablar, no lo dice. Esos elementos sí son objetivos, no es una opinión, y si lo hizo, entonces el indicador se presenta como realizado y realizado correctamente, y si no lo hizo, si lo presentó pero no dijo cuál es su cargo o no dijo su nombre completo, entonces ya empieza la persona a tener menos elementos en su evaluación en esta guía de observación. Lo que quiero decir es que evitemos que la apreciación domine la evaluación y que sean los elementos objetivos que deben estar presentes en el desempeño los que determinen si la persona es o no competente en este propósito que nosotros estamos llevando a cabo. Y no incluir indicadores basados en opiniones, que es muy semejante, nada más que la opinión es lo que la persona que está evaluando cree o la opinión de la persona que está desarrollando el desempeño, ¿no? Es decir, podemos no coincidir en opiniones o en ideologías y eso no quiere decir que la persona no sea competente o no tenga los conocimientos. Vamos entonces a ver cuáles serían las características de estos indicadores, que como les digo, una vez que definimos los elementos que vamos a evaluar, tenemos que poner una frase que refleje si la persona está desempeñando bien cada uno de los elementos. Deben ser secuenciales, observarse en el orden cronológico, es decir, si aquella actividad que vamos a valorar va al principio, pero la ponemos hasta el final del instrumento, ya cuando lleguemos a eso ya lo hizo y posiblemente ya no tenemos con claridad o ya no podamos observar el indicador porque no lo tenemos a la vista. Entonces debe ser presentado cada indicador, cada enunciado
que vamos a poner si lo realizó o no lo realizó, tenemos que ponerlo de forma secuencial. Aquí cabe señalar que la evaluación es dicotómica, igual que una lista de cotejo, es lo realizó o no lo realizó con un cuadro de observaciones que ahorita vamos a ver más adelante cómo se diseña. Debe reflejar la aplicación del conocimiento, habilidad o valores, ¿no? Es decir, pues tenemos que, si nosotros queremos que refleje un valor, tenemos que poner algo que lo refleje efectivamente y no que sea una cosa que quede opinión sobre, sí, profesa el valor de la empatía con sus colaboradores o del respeto con sus colaboradores, porque se dirigió con respeto. Bueno, no sabemos, es una opinión del que evalúa. Podemos poner el valor que evalúa es el respeto, pero tenemos que poner un indicador. ¿Qué conductas en particular serían las que esperamos que realice para que nosotros digamos que el valor del respeto está presente, o el valor de la integridad, o el valor del profesionalismo, lo que nosotros queramos medir? Nosotros tenemos que poner, se dirige a las personas. Obviamente, si ponemos con respeto, pues ya no estaríamos poniendo una objetividad, sino lo estamos dejando a la opinión o a la apreciación. Entonces, se dirige a las personas por su nombre, indica de forma clara las instrucciones a todos por igual, no levanta la voz. Todos esos elementos son síntomas. Si los cumple, si la persona no se dirige con sus colaboradores a gritos, si no hace un trato especial, si los llama por su nombre, entonces se dirige con respeto. Si cumple esos indicadores, es un criterio que nos permite inducir que la persona se está dirigiendo con respeto. No dejarlo a la opinión de la persona que está evaluando, simplemente diciendo, ¿se dirige con respeto, sí o no? Bueno, pues posiblemente a mí me parece que es respetuoso, pero alguien con una opinión diferente puede decir, no fue respetuoso porque no dio las buenas tardes, porque no fue en excesivo amable, casi a nivel de la sumisión, entonces no se dirige con respeto. El respeto, muchas personas lo ven de forma distinta, ¿no? Si una persona no le hablan de usted en vez de tú, entonces con respeto. Si le habla de tú, no fue respetuoso. Eso puede diferir de persona a persona. Entonces pongamos los elementos que son esenciales para que el valor esté reflejado sin que seamos exagerados y que podamos nosotros medir si efectivamente ese indicador está reflejando o no que la persona se conduce con ese valor o con la habilidad o con el conocimiento que nosotros estamos buscando. También en nuestro indicador nosotros tenemos que cuidar que no sugiera la solución ni sea requisito para contestar otro. Es decir, cuando nosotros vemos un indicador, no debe estar el indicador diciendo una solución específica, porque esto puede variar de contexto a contexto, y tampoco debe ser un elemento que permita que la persona que esté evaluando conteste inmediatamente los siguientes. Debe ser específico y evaluar solo un aspecto y no varios aspectos, porque de otra manera puede confundir al mismo evaluador o generar opiniones diferentes desde el mismo evaluador. Y presentar una redacción que no solicite opinión por parte del evaluador, es decir, lo que señalábamos, no poner a juicio del evaluador, o se puede inferir que presenta estos elementos, o se puede demostrar, es decir, simplemente cuál es el elemento y que el evaluador no le preguntemos su opinión, ¿no? Es decir, se infiere, se demuestra a su criterio, o se puede juzgar que sí hizo esto, no. Eso ya lo estamos dejando a criterio del evaluador, y entonces nos salimos de la objetividad necesaria para que una persona, independientemente de quién lo evalúe, pueda ese instrumento verificar que tiene o no el conocimiento, y no sea que si lo evalúa una persona tenga una calificación y si lo evalúa otra tenga una calificación diferente. Bien, pues ahora vamos a ver un ejemplo de lo que sería una guía de observación. Evidentemente es un ejemplo sencillo, probablemente le faltarían más indicadores, pero sirve para ilustrar. Tenemos que poner en una parte los aspectos a evaluar. En este caso hay 3 aspectos en este instrumento: un aspecto de desempeño, un aspecto de valor y un aspecto de producto, a fin de tener una ejemplificación, aunque sea sencilla, pero bastante amplia o comprensiva, de los elementos que pudieran integrar una guía de observación. Por ejemplo, el desempeño coordina el trabajo en equipo. Eso es algo que es una conducta, es algo que tiene que ver con cómo hace las cosas. Aquí vamos a ver que nosotros ponemos el porcentaje a cada uno de los aspectos. Aquí lo más importante es la presentación del informe de productividad del equipo en reuniones de seguimiento. Eso tendría una ponderación del 50%, porque dentro del
propósito de este curso, que bueno, aquí no tenemos todos los elementos, pero si en mi propósito, lo más importante es eso, tiene que tener mayor ponderación. Algo, en segundo lugar de importancia, sería lo que sería el primer desempeño, que es la coordinación del trabajo en equipo, y un elemento más marginal, que solamente le asignamos el 10%, porque es menos importante, se conduce con el valor de la tolerancia. Probablemente los valores para algunos serían más importantes, pero bueno, como les digo, dependiendo del propósito de cada curso, aquí lo más importante sería la presentación del informe de productividad. Obviamente, tendríamos que evaluar todos los aspectos, pero cada uno tendrá un valor o una incidencia proporcionalmente diferente en el resultado de evaluación final. El desempeño, por ejemplo, coordina el trabajo en equipo. ¿Cuál sería un indicador? Un indicador puede ser valorando los avances al inicio de cada jornada. Es decir, si yo cuando llego a hacer la observación veo que la persona está trabajando y valora los avances del equipo al inicio de cada jornada, le pondría cumple. Y obviamente si tuviera una observación para mejorar, que diría, bueno, sí lo hace, pero podría mejorar realizando esto y esto y esto, entonces lo pongo en la casilla de observaciones, ¿no? Entonces, igualmente, el siguiente criterio, perdón, el siguiente indicador sería definiendo metas diarias y semanales del equipo. Si lo hace, pongo cumple, 20%, y si es necesario, una observación. Cuando no cumple, obligatoriamente tengo que poner la observación, ¿no? Pongo, si por ejemplo en este desempeño la persona sí hace la valoración al inicio de la jornada, pero no define metas del día y de la semana en el equipo, entonces voy a poner no cumple. O si define metas diarias pero no semanales, es decir, no es que cumpla medias, no cumplió, entonces le pongo no cumple, y en las observaciones sí señalo no cumplió porque le hizo falta definir las metas semanales, aunque sí definió las metas diarias, ¿no? O no cumplió porque se saltó la actividad y se dirigió directamente a realizar tal cosa. Entonces, en la observación siempre es necesaria, sobre todo si se trata de una evaluación formativa, porque necesitamos darle la retroalimentación a la persona de cuáles son los elementos que hizo de forma incompleta o de forma errónea. Igualmente en una evaluación final, aunque es sumativa, es importante mostrar a la persona en qué se equivocó, por qué estamos evaluando su desempeño con ese nivel de calificación en términos de lo que debió haber sido, y explicarle las causas, ¿no? Eso es muy importante en cualquier tipo de evaluación. Por eso sí tenemos que poner obligatoriamente la observación cuando se trata de poner que no cumplió. Cuando cumple, posiblemente solamente algunas, si es opcional la observación, poner algunas posibilidades de mejora. Entonces, como ven, así es como nosotros vamos a redactar los indicadores. Primero definimos el aspecto, qué es lo que queremos que haga, qué es lo que estamos esperando medir, y después los indicadores, que son una frase de cómo esperamos que lo vaya haciendo, valorando los avances al inicio de la jornada, definiendo metas diarias. Es muy conveniente hacerlo utilizando un verbo, así como está establecido aquí, de forma continua. El verbo continuo es cómo lo está haciendo, porque implica la acción, pero cada uno redacta su indicador como mejor le ayude a la evaluación, pero básicamente el indicador debe estar presentando cómo los elementos necesarios, en el caso de un desempeño, de cómo hace las cosas que queremos evaluar, en este caso, cómo coordina el equipo de trabajo. Y evidentemente son los elementos esenciales. No dejamos opinión, no es una opinión, el evaluador no está opinando sobre si lo hizo más o menos, o bien simplemente está observando si valoró los avances, posiblemente los valoró regular. Bueno, esa ya es mi opinión, lo puedo poner en la observación, pero si lo hizo, yo tengo que poner que cumple. Igualmente, el siguiente aspecto se refiere a un valor. Se conduce con el valor de la tolerancia, 10%. ¿Cuál sería un indicador? Aceptando y valorando opiniones con diferentes ideologías. Esto igualmente, si lo observo, le pongo que cumple. Si no lo observo, le pongo que no cumplió, y la observación de por qué no lo cumplió, porque cuando alguien le hizo una observación, reaccionó con una descalificación, reaccionó de forma indiferente, lo que sea la observación, lo coloco ahí de por qué estoy valorando que no lo realizó. Nuevamente, no es un indicador que esté abierto a la interpretación del que evalúa. El indicador nunca debe estar abierto a una opinión, y debe preguntar una opinión como si fuese a la hora de que estaba relacionándose con el equipo, se mostró con tolerancia. Eso sería algo que me deja como evaluador la posibilidad de emitir mi propio juicio, y que efectivamente no me está dando una posibilidad de que sea objetiva la evaluación. Un indicador debe redactarse así: ¿cuál sería la conducta
o la actitud que, estando presente, me refleja la posesión del valor. Y me voy a lo más importante, porque también si es muy detallado, posiblemente no se dan las condiciones para que se presente ese elemento, ¿no? Sino solamente voy a redactar el indicador que me sea más representativo de aquel valor que quiero evaluar. Finalmente, si se trata del producto del trabajo, por ejemplo aquí el aspecto que quiero evaluar o que se señala como elemento de valores, presenta el informe de productividad del equipo en reunión de seguimiento. Ese es el producto, es lo que ya después de haber hecho todo el trabajo es lo que tiene que presentar. Ahora, ¿cómo lo voy a evaluar? Igualmente, desarrollo mis indicadores de la forma en que debe presentarse este informe. No de las características del informe, sino es una guía de observación. ¿Cómo presenta el informe? Aquí yo pongo dos indicadores, exponiendo la productividad histórica con gráficas. Si lo hace, entonces ya tiene su valoración. Si expone la productividad histórica, pero no utiliza gráficas, esa es la sentencia que estoy poniendo ahí, entonces tendría que poner no cumple y en la observación no utilizó las gráficas. Evidentemente es de un contexto muy particular, hay informes de productividad que posiblemente no usen gráficas, aunque en este momento no se me ocurre alguno. Generalmente sí es medible la productividad, hay números y podemos presentar una gráfica para ilustrar cómo ha ido aumentando o disminuyendo la productividad históricamente. Otro indicador sería exponiendo la contribución individual y grupal al resultado, ¿no? Esto no necesariamente con gráficas, pero si no lo hace, le tendría que poner no cumple y la observación. Si lo hace, entonces pongo cumple. Recordemos que en toda evaluación de una guía de observación, las valoraciones son dicotómicas, lo hizo o no lo hizo, y si no lo hizo, pues no le asignamos el porcentaje correspondiente, ¿no? Efectivamente, si lo hace, pero puede mejorar, le ponemos el porcentaje correspondiente y le ponemos la observación para que la persona sepa que sí está cumpliendo, pero que no lo está haciendo de la mejor manera y todavía puede tener una mejora en su desempeño. Bien, pues estas serían las características de una guía de observación. Solamente cabe señalar que hay dos formas de aplicar la guía de observación. Una es en el contexto real. Esto es muy común cuando se hace un buen programa de capacitación y queremos ver el resultado. La evaluación se da en el espacio de trabajo, es decir, ahora ya te dimos la capacitación, ahora vamos a ver cómo efectivamente lo realizas con una guía de observación y aquí tenemos tu resultado sobre tu acreditamiento del curso, que a la vez es una valoración de cómo estás realizando tu trabajo. Ahora bien, si no podemos hacerlo en el contexto real, lo hacemos en lo que se llama un contexto simulado. Hacemos que la persona, le pedimos a la persona que desarrolle la actividad de forma simulada en un contexto donde no es el real, puede ser el contexto del aula, pero en el cual va a realizar las actividades como si estuviera haciéndolo de forma profesional, de tal manera que nosotros efectivamente podamos verificar en nuestra guía de observación si cumple o no los requisitos que le estamos solicitando. Bien, pues hasta aquí es todo sobre la guía de observación. Espero que les sea de utilidad. Les pido también nuevamente que hagan uso del foro si tienen dudas. Me parece que no lo estamos utilizando de forma intensiva, posiblemente porque no hay ninguna duda y eso me daría mucho gusto. Pero si las tienen, por favor, úsenlo. Yo les voy a contestar en la medida de lo posible. Por eso mismo, si son más específicos, mejor les puedo contestar. Pero les espero ayudar de una forma mejor que solamente con los videos. De cualquier manera, espero vernos pronto y cuando nos veamos estemos todos saludables. Pues muchas gracias.